Cuando comenzamos en un negocio, no necesitamos tener mucho dinero. Lo que necesitamos es tiempo, si no tenemos dinero. La primera regla del emprendimiento es usar lo que tenemos. Si no tienes dinero, usa tu tiempo. La gente suele centrarse en los recursos en lugar de en la capacidad de ser ingenioso, lo que llamo ser recursosos. Todos los millonarios y multimillonarios que se han hecho a sí mismos pasaron por lo mismo que tú, no tenían nada al principio, pero tenían algo que perder, nada. Y eso es lo que te da la ventaja. Si fallas, sigues en cero, y eso te da una cantidad infinita de oportunidades para intentarlo de nuevo. Imagina que empiezas un negocio de limpieza o uno de mantenimiento de jardines. La mayoría de las personas creen que lo primero que elijan será lo último, pero en realidad, cada empresa que tengas te enseñará algo nuevo. He tenido muchas empresas a lo largo de mi vida, y aprendí de todas ellas. De hecho, fueron 9 los intentos fallidos antes de encontrar mi primer negocio realmente exitoso. Respecto a la manifestación, no soy de los que creen en algo que no se pueda definir o medir. Prefiero basarme solo en lo que puedo observar. Si alguien dice que ha manifestado algo, yo diría que si eso implica tener creencias que repiten y que luego cambian sus comportamientos, entonces el cambio no es el resultado de la manifestación, sino de los nuevos comportamientos que se derivan de esas creencias. En resumen, lo que uno repite constantemente debe cambiar su acción para cambiar su realidad. Al final, lo que importa es lo que haces, no lo que dices o piensas, y eso me ha facilitado mucho enseñar negocios. Muchas veces, cuando alguien es bueno en algo, no sabe cómo enseñarlo, y es ahí donde entra la diferencia. Así que, si me pides que seas más carismático, te diría que en lugar de pensar en ello, simplemente actúa de manera más carismática. Es lo mismo con todo, no necesitas sentirte motivado para actuar. Solo actúa, y la motivación vendrá después. Finalmente, es muy difícil cambiar cómo te ven los demás. Si alguien te conoce desde hace años, siempre te verá a través de ese filtro. Si regresas a tu ciudad natal y te encuentras con viejos amigos, te verán de la misma manera en que te vieron hace años, a pesar de todo lo que hayas cambiado. Ellos siguen viendo esa vieja versión de ti, y es difícil para ellos deshacerse de esa imagen. Para que eso cambie, necesitas mucha exposición, pasar tiempo con ellos, tal vez 2 o 3 años para que te vean tal como eres ahora, pero es un proceso largo. Y a veces, puede que no valga la pena, porque perderás esos viejos amigos mientras desarrollas nuevos, más alineados con la persona que ahora eres. Yo mismo pasé por una fase en la que sentí que no tenía muchos amigos, y cuando me juntaba con los antiguos, no entendían mi nuevo enfoque y me juzgaban. Es doloroso, pero a medida que avanzas, te das cuenta de que solo aceptando a los nuevos, aquellos que realmente te aprecian por lo que eres, es como vas a crecer. Entender que tu pasado no define tu futuro, a menos que sigas repitiendo los mismos pensamientos, emociones y acciones que te llevaron hasta allí, es clave para el cambio. No es algo que sucederá en un futuro lejano, sino que está disponible para ti en este mismo momento. Cada vez que te das cuenta de un pensamiento o emoción automática, estás atrapando a tu mente en el acto de moldear tu realidad. Esa toma de conciencia funciona como una luz que ilumina los patrones ocultos en tu cerebro. Y en el instante en que los haces conscientes, comienzan a perder su influencia sobre ti. La ciencia lo explica de manera clara, tu cerebro procesa 400.000 millones de bits de información por segundo, pero solo eres consciente de unos 2,000. Todo lo demás opera en piloto automático, fuera de tu control consciente. Esto significa que gran parte de tu vida, desde tus reacciones hasta tus emociones y decisiones, está gobernada por programas inconscientes. Pero aquí está lo asombroso, cuando diriges tu atención al momento presente, activas la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones conscientes. Imagina que tu atención es como una linterna en una habitación oscura, lo que iluminas se hace visible, se vuelve consciente. Si en lugar de perderte en recuerdos del pasado o preocupaciones del futuro enfocas esa luz en el ahora, algo increíble sucede, los circuitos neuronales que te mantienen atado a tu pasado comienzan a debilitarse y el ruido constante de tu mente empieza a calmarse. Es en ese estado de presencia donde el verdadero cambio se vuelve posible. Nunca fui una persona de contacto físico. Era alguien frío, distante, con una mentalidad dura. Pero ahora soy todo lo contrario, bromeo constantemente. Antes no lloraba jamás, hasta que cumplí 33 años, y desde entonces no puedo parar. Es como si estuviera compensando todo el tiempo perdido.
a veces, sin razón aparente, me invaden las lágrimas. Perdonarse a uno mismo es un proceso difícil. Aceptar la responsabilidad de nuestros propios errores fue, en mi caso, lo más complicado. Durante mucho tiempo me escudé en culpar a otros, que si fue por culpa de aquella persona, que si las circunstancias. Pero llega un momento en el que te das cuenta, como decía mi padre, de que hay que tragar la amarga pastilla de la verdad. No puede ser que todas las relaciones que fallaron en mi vida hayan sido culpa de los demás. En algún momento tuve que admitir que el problema podía ser yo. Ese fue el primer paso para perdonarme, aceptar mi propia responsabilidad, sin excusas. He aprendido a ver a las personas de otra manera. Ya no me pregunto qué les pasa, sino qué les ocurrió. Pero eso no significa que deba quedarme atrapado en el pasado. Durante años perdoné a todo el mundo menos a mí mismo, sin entender por qué sentía ese vacío. Hasta que un día me golpeó la verdad, aún no me había perdonado. Cuando tenía 15 años fui a prisión por un robo a mano armada. Me he preguntado muchas veces qué diría si me reencontrara con la persona a la que le hice daño. Han pasado 24 años y, aunque lo he pensado, no sé cómo empezar esa conversación. No sé si esa persona sabrá quién soy ahora, si habrá visto lo mucho que he cambiado. A veces me pregunto si me habrán reconocido en alguna parte sin que yo lo supiera. Si tuviera la oportunidad de hablar con ellos, lo primero que haría sería pedirles perdón, sin buscar justificaciones. No importa qué edad tenía en ese momento, no tenía derecho a quitarle nada a nadie. Esa actitud de creer que el mundo me debía algo y que podía simplemente tomarlo era una forma terrible de ver la vida. También me gustaría que entendieran que, aunque era solo un adolescente, no puedo ni siquiera explicar qué estaba pensando en ese momento. Porque ahora, al analizarlo, no tiene ningún sentido. Pero esa experiencia me enseñó mucho, cambió mi manera de relacionarme con la gente. Hoy he dedicado mi vida a transformar no solo mi propia historia, sino también la de otros. Creo que muchas personas se identifican conmigo porque ven en mí a alguien como ellos, alguien que ha cometido errores pero que ha decidido cambiar. El experimento de la doble rendija demuestra cómo la emisión de fotones cambia cuando hay un observador presente. Esto es un claro ejemplo del efecto del observador en acción, la conciencia influye en la materia a nivel subatómico. Piensa en lo que esto significa para tu vida. Cuando operas desde tu estado de conciencia habitual, estás sujeto a las leyes de la física clásica, causa y efecto, tiempo lineal, limitaciones físicas. Sin embargo, cuando logras una conciencia coherente a través de un simple ejercicio de un minuto, accedes a las reglas de la mecánica cuántica. Aquí, el tiempo deja de ser lineal, el espacio no es fijo y las posibilidades existen en forma de ondas esperando a ser definidas por tu observación. En nuestros talleres avanzados, hemos sido testigos de personas que han logrado sanaciones que sus médicos consideraban imposibles. También hemos visto cómo algunos han manifestado oportunidades que, según las probabilidades, no deberían haber sucedido. No se trata de milagros, sino de ejemplos de cómo la conciencia puede trascender las barreras del tiempo y el espacio. La clave está en comprender que la conciencia humana tiene un impacto real en la realidad. Algo sorprendente está ocurriendo en este mismo instante, y tú formas parte de ello. El hecho de que estés leyendo estas palabras indica que perteneces a ese pequeño porcentaje de personas que están listas para ir más allá de lo convencional. No se trata de suerte ni de casualidad, sino de estar despierto en un mundo donde la mayoría sigue funcionando en piloto automático. Déjame compartir contigo un dato interesante: el cerebro humano procesa aproximadamente 400.000 millones de bits de información por segundo, pero solo somos conscientes de unos 2,000 de ellos. Piénsalo bien. La mayoría de las personas viven repitiendo los mismos hábitos día tras día, sin darse cuenta de que operan con menos del 5% de su verdadero potencial. Durante años, en mi laboratorio, observé escáneres cerebrales que mostraban cómo los pensamientos modifican físicamente la estructura del cerebro. En ese momento lo entendí: no estamos programados para ser de una sola manera, no estamos condenados a vivir con miedos, ansiedades o limitaciones. Son solo patrones mentales que pueden cambiarse. Tu cerebro es como una computadora cuántica con un potencial ilimitado y está esperando que le des nuevas instrucciones. Pero aquí está el punto clave: tu mente no distingue entre lo que sucede en el mundo exterior y lo que imaginas internamente. Por eso, la visualización, cuando se hace correctamente, puede tener el mismo impacto que una experiencia real. Ahora hablemos del cuerpo.
Si pudiera comunicarse contigo, tal vez te diría algo como, has estado dándome más de lo que necesito y no sabía dónde guardarlo, así que lo almacené en tu abdomen, en tus brazos, en tu rostro y, en el caso de las mujeres, en el pecho. Lo hice para protegerte. Por eso, el primer paso para perder grasa abdominal en la menopausia es reconocer lo que el cuerpo está haciendo y agradecerle por ello. Está tratando de ayudarte. Sabemos que el estrés y el cortisol tienen un papel fundamental en la acumulación de grasa abdominal. Vivimos en un mundo saturado de cortisol. Entonces, en lugar de buscar soluciones rápidas, debemos preguntarnos, ¿cuál es mi nivel de estrés y cómo puedo reducirlo? El cortisol nos impulsa a movernos, por lo que, cuando enfrentas una situación estresante, lo peor que puedes hacer es quedarte quieto. Si estás en el trabajo y tu jefe te presiona con una fecha límite imposible, levántate y camina. Estar en movimiento ayuda a reducir el cortisol. Pasar tiempo en la naturaleza, rodearte de personas positivas y evitar entornos donde el estrés sea constante también marcan una gran diferencia. Además del estrés, otro factor importante es la exposición a toxinas. Nunca antes en la historia hemos estado rodeados de tantos químicos dañinos. Cada día, las mujeres aplican en su piel más de 200 sustancias tóxicas sin darse cuenta. Cuando el cuerpo no sabe cómo procesarlas, las almacena en el abdomen y el pecho. No se trata de falta de disciplina, sino de una sobrecarga de toxinas que debemos eliminar. Para reducir esta carga tóxica, es fundamental revisar qué sustancias estamos introduciendo en nuestro cuerpo. La piel es una de las principales vías de absorción de toxinas. Los alimentos también juegan un papel clave. Existen químicos llamados obesógenos que alteran el metabolismo y contribuyen a la acumulación de grasa. Entre ellos están los plásticos con BPA, los pesticidas y los aditivos artificiales como el BHT y el BHA. Estos químicos pueden modificar nuestras células madre, haciendo que en lugar de generar tejido óseo, produzcan grasa. He visto esto muchas veces en nuestros talleres, personas con problemas de salud que han persistido durante décadas, después de haber probado todo tipo de tratamientos convencionales. Sin embargo, cuando aprenden a combinar ciertos patrones de pensamiento con emociones elevadas, su cuerpo empieza a producir nuevas proteínas, activar genes y formar nuevas conexiones neuronales en cuestión de días, a veces incluso horas. Enfermedades que parecían permanentes comienzan a desaparecer. No es magia, es biología. El cuerpo humano tiene la capacidad natural de sanar, regenerar tejidos, reparar el ADN y eliminar células dañinas, pero necesita un ambiente interno adecuado para hacerlo. Y ese ambiente lo crean nuestros pensamientos y emociones. Cada pensamiento que tenemos envía una señal química al cuerpo. Si recordamos una experiencia estresante, se liberan hormonas del estrés. Si imaginamos un momento de felicidad, el cuerpo responde con sustancias químicas que nos hacen sentir bien. Esto ocurre independientemente de si la experiencia es real o solo está en nuestra mente, ya que el cuerpo no distingue entre lo que realmente sucede y lo que visualizamos con claridad. Quienes comprenden este principio saben que no deben esperar un cambio en su entorno para sentirse mejor, en cambio, modifican su estado interno primero. Se adelantan a su realidad deseada sintiendo gratitud antes de que llegue, sintiéndose abundantes antes de tener dinero o saludables antes de la recuperación. Así es como el cuerpo recibe la señal para transformarse. La decisión más poderosa que una persona puede tomar no es un simple deseo o una esperanza vaga, sino un compromiso firme. Por otro lado, cuando se trata de alimentación, muchas personas basan sus elecciones en sus emociones o en lo que les apetece en el momento. Sin embargo, lo que realmente deberíamos hacer es alimentar a nuestras bacterias intestinales, no solo a nuestras papilas gustativas. Con el tiempo, nuestra manera de percibir el sabor ha cambiado, y la mayoría de las personas no son conscientes de ello. Un claro ejemplo es la adicción a ciertos alimentos como el azúcar o los carbohidratos refinados. Hay quienes sienten que no pueden resistirse a estos productos, pero en muchos casos son los propios microorganismos del intestino los que están enviando señales al cerebro para pedir más de esos alimentos. En nuestro sistema digestivo hay billones de bacterias que quieren sobrevivir, por lo que comunican sus necesidades al cerebro. Algunas de ellas favorecen el deseo de comida saludable, mientras que otras generan ansias por alimentos procesados. Además, estos productos industriales están diseñados para generar una respuesta de dopamina, lo que refuerza el ciclo de adicción. Por esta razón, muchas personas sienten que no tienen control sobre sus elecciones alimenticias. Para recuperar el equilibrio,
Es fundamental eliminar los alimentos ultraprocesados y volver a consumir lo que la naturaleza nos ofrece, ya que los ingredientes artificiales fomentan la dependencia. También es clave diversificar la alimentación, ya que muchas personas tienden a comer los mismos productos una y otra vez, limitando la variedad de bacterias benéficas en su intestino. Por último, cuando alguien decide cambiar su vida, es esencial que transforme su forma de pensar y actuar. No es posible construir una nueva realidad manteniendo los mismos hábitos de siempre. Es necesario identificar qué pensamientos y emociones nos mantienen anclados al pasado y preguntarnos si realmente queremos llevarlos al futuro. Si la respuesta es no, hay que soltarlos junto con los recuerdos que los acompañan. El proceso de cambio no es sencillo, ya que implica enfrentarse a la incomodidad de lo desconocido. Muchas veces, cuando intentamos dar un paso adelante, aparecen pensamientos como no puedo o esto es demasiado difícil. Estas ideas representan los límites de nuestra zona de confort. Además, el cuerpo, acostumbrado a ciertas emociones, puede resistirse y tratar de llevarnos de vuelta a estados familiares como la culpa o la frustración, simplemente porque son predecibles. Sin embargo, con el tiempo y la práctica, es posible superar estos obstáculos. Una meditación puede hacernos sentir conectados y en calma, pero si después reaccionamos con enojo en el tráfico o juzgamos a los demás, habremos regresado a nuestra versión anterior. La clave está en persistir y mantener la energía de nuestra nueva realidad, incluso en los momentos difíciles. Las emociones juegan un papel fundamental en la formación de nuevos patrones mentales. Cuando un pensamiento se asocia con una emoción intensa, como la alegría, el amor, la gratitud o la emoción, las conexiones neuronales se fortalecen. Por esta razón, es esencial sentir esas emociones mientras visualizas la vida que deseas. Cuanto más intenso sea el sentimiento, más profunda será la transformación en tu cerebro. La repetición es otro factor clave en este proceso. Al igual que un músculo se fortalece con el ejercicio, los nuevos pensamientos y estados emocionales se vuelven más automáticos cuanto más los practicas. Con el tiempo, tu cerebro empezará a adoptar estas nuevas conexiones como su estado natural, reemplazando las antiguas creencias y hábitos por otros más positivos y fortalecedores. A lo largo de nuestra vida, sin darnos cuenta, seguimos patrones que se repiten día tras día. Pensamos de la misma manera, sentimos las mismas emociones y actuamos de forma similar a como lo hemos hecho en el pasado. Y como resultado, obtenemos los mismos desenlaces una y otra vez. Esto nos hace sentir atrapados en un ciclo del que parece imposible escapar. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué seguimos repitiendo lo mismo? La respuesta es sencilla, nuestros pensamientos y emociones están profundamente conectados con nuestro pasado. Todo lo que hemos vivido ha moldeado nuestras creencias, y esas creencias son las que determinan cómo percibimos el mundo y cómo reaccionamos ante él. Cada recuerdo, cada experiencia y cada emoción que hemos sentido nos ha dejado una marca. Sin embargo, muchas veces nos aferramos demasiado a lo que ya pasó. Nos identificamos con nuestras historias antiguas, con nuestros errores, con nuestras derrotas e incluso con las dificultades que hemos enfrentado. Y mientras sigamos sosteniendo esas cargas emocionales, será muy difícil que podamos avanzar hacia un futuro distinto. Pero aquí está la buena noticia, si es posible cambiar. Romper con este ciclo no solo es una opción, sino que está completamente en nuestras manos. El primer paso es darnos cuenta de que no estamos obligados a vivir según los patrones del pasado. No somos las mismas personas que éramos hace años, ni siquiera hace meses. A cada instante tenemos la oportunidad de reinventarnos y de elegir un camino diferente. Para lograrlo, debemos empezar por transformar la forma en que pensamos y sentimos. Si queremos un futuro distinto, debemos dejar de definirnos por lo que fuimos y comenzar a enfocarnos en lo que queremos ser. Sin embargo, muchas personas se quedan atrapadas en la nostalgia o en el dolor de experiencias pasadas. Siguen reviviendo mentalmente situaciones que ya no existen, recordando momentos difíciles y manteniendo emociones que ya no les sirven. Esto impide que puedan mirar hacia adelante con claridad. Mientras sigamos mirando al pasado, será difícil que nuestro futuro tome forma. La clave está en aprender a soltar. No significa que debamos ignorar lo que hemos vivido o fingir que nunca ocurrió. Todo lo que experimentamos tiene un propósito y nos deja una enseñanza. Pero hay una diferencia entre aprender del pasado y quedarnos atados a él. Cuando soltamos las emociones negativas que nos han estado frenando, nos abrimos a la posibilidad de algo nuevo.
nos damos la oportunidad de construir un futuro sin las limitaciones que antes nos imponíamos. Por eso, quiero proponerte un reto: durante las próximas 48 horas, haz un esfuerzo consciente por cambiar la forma en que piensas y sientes. En estos 2 días, elige alimentar pensamientos que te acerquen al futuro que deseas, en lugar de aquellos que te atan a lo que ya pasó. Enfócate en emociones que reflejen la vida que quieres construir. Puede que al principio no sea fácil, porque tu mente intentará volver a lo familiar, a lo conocido. Pero si insistes en este cambio, poco a poco empezarás a notar una diferencia. No necesitas años de terapia ni meses de preparación para empezar a transformar tu vida. A veces, solo hace falta tomar la decisión de cambiar y actuar en consecuencia. Cuando comienzas a modificar tu mentalidad, tu cerebro empieza a reconfigurarse. Y cuando decides sentir emociones nuevas, abres la puerta a una realidad completamente diferente. Recuerda, no eres tus errores, ni las dificultades que enfrentaste. No eres las experiencias negativas que viviste. No eres el dolor del pasado. En este momento, tienes la posibilidad de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Lo único que necesitas es dar el primer paso. A lo largo de la vida, sin darnos cuenta, seguimos patrones repetitivos. Día tras día, pensamos de la misma manera, sentimos emociones similares y tomamos decisiones que nos llevan a resultados conocidos. Nos acostumbramos tanto a este ciclo que muchas veces nos parece imposible salir de él. Pero, ¿por qué ocurre esto? La razón es sencilla: nuestras experiencias pasadas han moldeado la forma en que vemos el mundo. Cada vivencia ha dejado una huella en nosotros, y esas memorias influyen en nuestras creencias y comportamientos. Con el tiempo, nos identificamos con nuestro pasado, nos aferramos a recuerdos, errores y dificultades, y sin darnos cuenta, seguimos viviendo bajo la sombra de lo que ya ocurrió. Mientras no soltemos esas cargas emocionales, será complicado avanzar hacia un futuro diferente. Pero aquí está lo importante: cambiar es posible. No estamos obligados a repetir el pasado. No somos las mismas personas que éramos hace años, ni siquiera hace unos meses. En cada momento, tenemos la oportunidad de elegir algo distinto, de abrirnos a nuevas posibilidades. Para lograrlo, primero debemos modificar nuestra forma de pensar y sentir. Si realmente queremos un futuro diferente, debemos dejar de definirnos por lo que fuimos y enfocarnos en lo que queremos ser. Sin embargo, muchas personas siguen atrapadas en la nostalgia o en el dolor de lo vivido. Siguen reviviendo mentalmente situaciones pasadas y cargando emociones que ya no les sirven. Esto hace que sea difícil mirar hacia adelante con claridad. Mientras sigamos atados a lo que ya pasó, será complicado construir algo nuevo. La clave está en aprender a dejar ir. No significa olvidar lo vivido ni ignorar las lecciones que hemos aprendido. Todo lo que hemos experimentado nos ha dejado algo valioso. Pero hay una gran diferencia entre aprender del pasado y quedarnos atrapados en él. Cuando nos liberamos de emociones negativas que nos han estado limitando, comenzamos a sentirnos en paz. Recuperamos la sensación de ser nosotros mismos, sin cargas innecesarias. Por eso, quiero hacerte una propuesta: durante los próximos 2 días, esfuérzate por cambiar tu manera de pensar y sentir. En este tiempo, decide enfocarte en pensamientos que te acerquen a la vida que deseas. En lugar de alimentar las mismas preocupaciones de siempre, concéntrate en emociones que reflejen la realidad que quieres construir. Al principio puede parecer difícil, porque la mente está acostumbrada a lo conocido, pero si insistes, notarás que poco a poco algo empieza a cambiar. No necesitas esperar meses ni años para transformar tu vida. A veces, todo comienza con una decisión firme. Cuando modificas tu mentalidad, tu cerebro se adapta y empieza a funcionar de una manera nueva. Cuando eliges sentirte diferente, das el primer paso para cambiar tu realidad. No eres lo que te ocurrió en el pasado. No eres tus errores ni tus fracasos. No eres el dolor que viviste. En este mismo instante, tienes la oportunidad de construir algo distinto. Todo lo que necesitas es dar el primer paso. A veces, necesitamos recordarnos a nosotros mismos quiénes somos realmente y quiénes queremos llegar a ser. Los pensamientos que nos limitan no son más que construcciones de nuestra mente, no son realidades absolutas. Sin embargo, al repetirlos una y otra vez, terminan pareciendo verdades inquebrantables. La clave está en dejar de creer en ellos, porque en el momento en que lo hacemos, pierden su poder sobre nosotros.
Y es justo en ese instante cuando desaparecen los obstáculos que nos impiden alcanzar el éxito y la vida que realmente merecemos. Los patrones de pensamiento que se han arraigado en nuestra mente con el paso del tiempo, así como las emociones del pasado que todavía llevamos dentro, pueden intentar frenarnos en cada paso que damos hacia el cambio. Sin embargo, lo que realmente importa es tomar la decisión consciente de evolucionar y no rendirse ante viejas costumbres o miedos infundados. Cuando comenzamos a transformarnos, cuando decidimos avanzar a pesar de nuestras inseguridades y dudas, nuestro cerebro empieza a crear nuevas conexiones. Y estas conexiones se convierten en el camino que nos lleva a la vida que deseamos. Durante este proceso de cambio, es normal que nuestra antigua versión intente reaparecer. Tal vez volvamos a experimentar pensamientos y emociones del pasado. Pero lo importante es observarlos sin dejarnos arrastrar por ellos. Podemos decirnos a nosotros mismos, estas sensaciones solo son ecos de viejas creencias que ya no me definen. Estoy en camino de convertirme en una nueva versión de mí. El simple hecho de notar estos pensamientos sin identificarnos con ellos reduce su poder sobre nosotros. Y en esos momentos de plena conciencia, es cuando la verdadera transformación comienza a ocurrir. Para lograr un cambio real, la determinación es fundamental. Especialmente en los momentos difíciles, es crucial mantenernos firmes en nuestra decisión de crecer. Porque las mayores transformaciones suceden precisamente cuando seguimos adelante a pesar de los desafíos. Podemos incorporar pequeños hábitos a nuestra vida, como practicar la meditación por las mañanas, establecer objetivos diarios o actuar como la persona en la que queremos convertirnos, incluso antes de sentirnos totalmente preparados. Estos son pasos conscientes que fortalecen nuestro proceso de evolución. Nuestro cerebro cambia a través de la repetición y la experiencia. Como explica el Dr. Joe Dispenza, cada vez que nos sumergimos en un estado de alta energía, cuando visualizamos con claridad la versión poderosa y segura de nosotros mismos, y cuando decidimos no dejarnos llevar por el estrés, ocurre un cambio profundo en nuestro ser. Es en esos momentos cuando reconfiguramos nuestra mente y nuestra energía. Uno de los aspectos más importantes a recordar es que el cambio no empieza en el mundo exterior. Muchas personas esperan a que las circunstancias mejoren para sentirse mejor y avanzar. Pero, como señala el Dr. Dispenza, la transformación real ocurre de adentro hacia afuera. Primero cambiamos nosotros, y luego la realidad que nos rodea comienza a reflejar ese cambio. Piénsalo así, si estamos esperando a que todo a nuestro alrededor mejore antes de tomar acción, en realidad estamos atrapados en una ilusión. La vida no cambia sola, el cambio nace dentro de nosotros. Por eso, en este mismo momento, tenemos que tomar una decisión. ¿Seguiremos atados a los pensamientos limitantes del pasado o nos enfocaremos en la persona en la que queremos convertirnos? Esta elección siempre está en nuestras manos. Y ahora, como siempre, depende de nosotros. Es importante prestar atención a cómo nos sentimos cuando estamos con alguien. Si notas que constantemente se desvían de las preguntas, evitan mirar a los ojos o comienzan a contar historias inverosímiles, esto podría ser una señal de que algo no está bien. Las contradicciones o el cambio de tema pueden ser una manera de esquivar la verdad. Y lo más importante es cómo te sientes cuando esto sucede. ¿Te sientes tranquilo, seguro y confiado? O, por el contrario, sientes una sensación de incertidumbre, desconfianza o inquietud, como si algo estuviera fuera de lugar. Nuestros instintos son poderosos y deben ser escuchados. Si tienes una sensación de que algo no está bien, probablemente no lo esté. No ignores tus emociones ni te culpes. No te restes valor ni te dejes afectar. Confía en tu intuición, en tu sabiduría interna, y si tienes la sensación de que te están mintiendo, es el momento de confrontar a la persona. Pide la verdad, pero hazlo de manera respetuosa, madura y asertiva. No ataques ni acusen, solo exprésales que sientes que no están siendo honestos contigo y que te mereces la verdad, sin importar cuán difícil sea. Hazlo con firmeza, pero sin agresividad. Esto no solo muestra que no eres ingenuo, sino que también demuestra que no estás dispuesto a aceptar mentiras. Si esa persona realmente te quiere, te dirá la verdad y hará un esfuerzo por recuperar tu confianza. Pero si sigue mintiendo o se muestra a la defensiva, negando la situación o actuando como una víctima, eso te dará la certeza de que esa persona no es la adecuada para ti. En cambio, serás libre para encontrar a alguien que sí lo sea. Tras reflexionar sobre estos comportamientos, puede que te preguntes cómo puedes mejorar tu vida amorosa,
¿Cómo atraer relaciones más auténticas, saludables y felices? La respuesta está en cambiar tus creencias, en reprogramar tu subconsciente y elevar tu energía. Si crees que todos los hombres son iguales, que todos mienten, que no eres suficiente o que no mereces amor, estarás atrayendo precisamente esas experiencias. Atravesarás relaciones que te mienten, te lastiman y te disminuyen.